In the last session, we looked at why it's important that we have an understanding and confidence in how we know the Bible is true and reliable. Can we truly trust it? En nuestra última sesión estuvimos viendo la necesidad de poder analizar si es que la Biblia es confiable. ¿En realidad podemos depositar nuestra confianza en ella? In the next few sessions, I want to deal with two questions Y en nuestras próximas sesiones yo quiero tratar las siguientes dos preguntas, that I won't ask you. de que no se las voy a hacer directamente a ustedes. The first one La primera es, is what we have, referring to the New Testament now, y me estoy refiriendo exclusivamente o específicamente al Nuevo Testamento ahora, is what we have what was written down 2,000 years ago? lo que nosotros tenemos ante nosotros es lo mismo que fue escrito y registrado hace 2000 años, Or has it been changed? o acaso ha sido cambiado. What people didn't like, they took out. Que digamos alguien que no le gustó algo lo omitió What people liked, they added to it. y lo que la gente le agradaba se lo añadió. Can I hold the New Testament in my hand ¿Puedo yo tener un ejemplar del Nuevo Testamento en mis and have manos, confidence that what I have is what was written down? teniendo la confianza de que lo que hoy tengo es lo mismo que fue escrito en aquel entonces? But the second question was even more critical to me. Y la segunda pregunta para mí todavía es más crítica. Was what was written down true? ¿Lo que en aquel entonces fue escrito es verídico? ¿Es reflejo de los hechos reales? Did Jesus really say that? ¿Jesús en realidad dijo eso? Did he really do that? ¿En realidad hizo esas cosas? Or did people change it? ¿O más bien la gente cambió el In the next reporte? few sessions, we'll look at those two Y en questions. las siguientes sesiones vamos a estar contemplando estas The dos first question. preguntas. La primera de ellas. Is what we have today what was written down? ¿Lo que hoy tenemos es lo mismo que fue escrito en aquel entonces? Is it true? ¿Es verdadero? But you know what a lot of people say today? Pero ¿saben lo que mucha gente dice hoy en día? In your cultures, in my En la culture, cultura de ustedes, en mi propia cultura, Africa, Europe, en el África, en Europa, all over the world, they'll y por say, todo el mundo dirían así. well, truth changes. Es que la verdad cambia. It changes all the time. Cambia continuamente. And most universities say, oh yeah, truth changes. Y en la mayoría de las universidades lo afirmarían. Es que la verdad sí cambia. A young lady, a college student, Una jovencita, una estudiante universitaria, wrote this in her campus paper. escribió esto en su periódico de ahí del campus, And she was a Christian. de ella siendo cristiana. She said, what is truth? Dijo ella, ¿qué es la verdad? Is it always the same? ¿Acaso es siempre la misma? I don't think so. Yo no creo que así sea. Truth changes constantly with time. La verdad cambia constantemente con el paso del tiempo It always varies from person to person y siempre varía de persona en persona and from different circumstances. y dependiendo de las circunstancias. What is true today will not be absolutely true tomorrow. Lo que es cierto hoy no será absolutamente cierto What was mañana. truth yesterday Lo que fue la verdad ayer does not mean it's true today Ya or no. tomorrow. no significa que será la verdad mañana. Therefore, there is no absolute truth. Por tanto, no hay tal cosa como la verdad absoluta. Many people agree with that. Y hay mucha gente que estaría de acuerdo con eso. I was at the Dallas-Fort Worth airport in Yes. my country. Estaba ahí en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, esto en mi país. I was waiting the ticket line, Me estaba esperando ahí en la fila para el boletaje. and there were a lot of people standing around. Había mucha gente parada por doquiera. To the man behind me, I said, what do you do? Y al hombre que estaba atrás de mí le pregunté, bueno, ¿y usted a qué se dedica? He said, I'm a professor at the University of Texas. Y él dijo, es que yo soy profesor en la Universidad de Texas. I said, what do you teach? Y le dije, a ver, ¿qué enseña usted? He said, history. Y él me dijo, historia. I said, really? Le dije, ¿en verdad? Does history change? ¿Acaso la historia cambia? He said, oh yeah. Le dijo, oh, claro. I said, you teach that history constantly changes? Y le dije, ¿usted enseña que la historia constantemente cambia? He said, oh yeah, history always changes. Truth always changes. Dijo, sí, la historia siempre está cambiando, la verdad siempre está cambiando. Say, interesting. Interesante, le dije yo. Let me ask you some questions, I said to him. Entonces le dije a este hombre, le voy a hacer yo a usted algunas preguntas. Was Juan Perón president of Argentina? ¿Fue Juan Perón presidente de Argentina? He said, well, yes. Le dijo, claro que sí. I said, was that true 40 years ago? Y le pregunté, ¿y eso era cierto hace 40 años? He said, well, yes. Pues sí lo fue. I said, is that true today? Y le dije, ¿sigue siendo cierto hoy?
He said, well, Y yes. me dijo, pues sí. I said, will that be true in 50 years? Y le dije, ¿y eso seguirá siendo cierto en 50 años? He said, yeah. Me dijo, sí. In 200 years, will it be true that Juan Perón was president of Y Argentina? dentro de 200 años, ¿seguirá siendo cierto que Juan Perón fue presidente de Argentina? He said, Me yes. dijo, sí. I said, I thought you say you teach your students that truth always changes. Y le dije, bueno, yo, según le escuché, usted dijo que le enseña a sus alumnos que la verdad, la historia siempre está cambiando. I said, was Che Guevara Y le dije, killed October 9th, 1967? ¿acaso el Che Guevara fue dado muerte 9 de octubre de 1967? He said, yes. Me dijo, sí, así fue. I said, was that true in 1967? Y le dije, ¿eso fue cierto en 1967? He said, yeah. Me dijo, sí lo fue. I said, is that true Y le today? dije, ¿sigue siendo cierto hoy? He said, well, Y me yes. dijo, pues sí. I said, will that be true in 100 Y le years? dije, ¿seguirá siendo cierto dentro de 100 años? He said, well, Y me yes. dijo, pues sí. Will that be true in 500 years? ¿Y seguirá siendo cierto eso en 500 años? He said, well, yes. Me dijo, pues sí. I said, I thought you said truth always changes. Entonces le pregunté, bueno, ¿no que la verdad siempre está cambiando? And he looked puzzled. Y entonces se vio perplejo. And I said to him, Y yo le dije a él, you ought to be ashamed of yourself. usted debería avergonzarse. You're teaching falsehood to Le your está enseñando students. falsedades a sus And the alumnos. students are believing Y you. los alumnos se lo están creyendo. And you know what people say to me as an example? ¿Y saben qué es lo que la gente me cita a mí como ejemplo? That truth always changes. De que la verdad siempre cambia. Oh, Josh, don't you understand? Ay, Josh, es que tú no entiendes. People used to believe the earth was flat. Antes la gente creía que la Tierra era plana. Now they believe that it is round. Ahora ya creen que es redonda. I said, really? Le dije, en verdad. That's an example that truth changes? ¿Eso es un ejemplo de que la verdad cambia? He said, well, yes. Me dijo, sí. I said, let me ask you several questions. Y dije, bueno, les voy a estipular varias preguntas. When people believed that the earth was round, was it actually, when they believed it was flat, was it actually round? A ver, cuando la gente creía que la Tierra era plana, ¿en realidad era redonda? He said, well, yes. Me dijo, sí. I said, when people came to believe that the earth was round, had it always been Y round? le dije, y cuando la gente llegó a creer que la Tierra era redonda, ¿acaso siempre había sido redonda? He said, well, yes. Me dijo, pues sí. I said, truth didn't change. Entonces, le dije yo, la verdad no fue la que cambió. The earth was always round. La Tierra siempre fue redonda. What changed Lo que sí cambió was your perspective of truth. fue su perspectiva de la verdad. And do you know what we do today? ¿Y saben qué es lo que hacemos hoy en día? We take people's perspective of truth and say that is truth. Nosotros tomamos la perspectiva de alguien acerca de la verdad y a eso le nombramos como siendo la verdad. Now, what changed them from believing the earth was flat to believing the earth was round? Ahora, ¿qué fue lo que propició el cambio de una creencia de que la Tierra era plana a creer que era redonda? There were two main things. Dos factores principales. One, Uno de ellos, they examined the evidence. examinaron la evidencia. They did calculation with the stars and everything. Hicieron sus cálculos con las estrellas y todo lo demás. And all of a sudden they realized, wait a minute, there's a curvature to the earth. Y de repente se dieron cuenta, momento, hay una curvatura en la Tierra. It's not flat. No es plana. Then, through personal experience. Y luego, lo segundo, fue la experiencia personal. People left Spain to discover the new world and everything. La gente se salió de España para descubrir el nuevo mundo y todo lo demás. One of the fears used to be they'd fall off the end of the earth. Uno de los temores era que al llegar al borde se iban a ir por el precipicio. Everyone came down to say goodbye to them. Y todo el mundo vino para despedirse de ellos. And many thinking we'll never see them again. Muchos pensando que jamás les llegarían a ver otra vez. For some wives, that made them happy. Para algunas esposas eso seguramente les alegró. But they started to sail personally. Pero empezaron en su embarcamiento personalmente. And they kept going, kept going. kept Marcharon going. adelante, siguieron y siguieron. And eventually, down through the years, they went all the way around and came back to Spain. Y a lo largo, con el paso del tiempo, dieron toda la vuelta y regresaron a I said, wait España. a minute, the earth isn't flat. Dijeron, momento, la Tierra no es plana, It's round. es redonda. Well, that was kind of what happened in my life about the scriptures. Eso más o menos es lo que sucedió en mi vida en cuanto a las escrituras. I grew up believing
the New Testament was not trustworthy. Yo me crié pensando que el Nuevo Testamento no era de fiar. I believed it was written years after the time of Christ. Yo creía, no hombre, fue escrito años después del tiempo de Cristo. What people didn't like, they took out. What they did like, they put in. Lo que la gente no le agradaba, eso quitó, y lo que sí les gustaba, eso añadieron. And was simply put together by a committee. Y simplemente fue armado por un tipo de comité por ahí. And that I could not trust it. Y yo por lo tanto no podía confiar en ello. But then I started to examine it. Pero luego me puse a analizarlo. Two things. Dos cosas. One, I examined the evidence. Primeramente analicé la evidencia. I started looking at the historical evidence for the trustworthiness of any piece of literature. Empecé a analizar la evidencia histórica para ver la fidelidad, lo fidedigno de cualquier pieza de obra literaria. And I came to the conclusion, Y llegué a la conclusión it's trustworthy. que sí es de fiar. Now, the truth didn't change. Ahora, la verdad no cambió. My perspective of the truth is what changed. Fue mi perspectiva de la verdad lo que cambió. One, through examining the evidence. Primeramente, al analizar la evidencia. Second, through personal Y experience. segundo, a través de la experiencia personal. In the scriptures it says, En las escrituras nos dice, but to as many as received him, pero a todos los que le recibieron, to them he gave the right to become a child of God. a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. In that night in the university, I placed my personal trust in Christ as Savior and Lord. Y esa noche en la universidad yo deposité mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador personal. And my life was Y mi changed vida cambió. in about 6 months to a year and a half. En un lapso de 6 meses a un año. So two things persuaded me. Así que hubo dos cosas que me persuadieron. Historical evidence La evidencia histórica and personal experience. y la experiencia personal. Now, here's the key. Ahora, aquí les va la clave. Whenever you study any document of history, Cada vez que uno estudie un documento histórico, not just the Bible, no solamente la Biblia, you apply an historiography, uno aplica lo que le vamos a llamar historiografía, the principles of determining authenticity of any document. que son los principios para determinar la autenticidad de cualquier documento o documento antiguo. You do that to any document of history. Eso se hace con cualquier documento histórico. Now, before you do that, you have to define history. Ahora, antes de hacer eso, lo que tenemos que definir es qué es la historia. I can almost never find anyone who can define history. Yo casi nunca llego a encontrar a alguna persona por ahí que me pueda definir qué es la historia. I'm sorry, out of 267 graduate students in history, De 267 alumnos graduados de historia, only 4 could define history. solamente 4 me pudieron definir lo que era la historia. It's amazing. Es asombroso para You mí. can study history and Uno not even puede define it. estudiar la historia sin poder llegar a definirla. Here's how I define history. Así es como yo definiría historia. Somebody might disagree with me, but at least I have an answer. Alguien puede estar en desacuerdo conmigo, pero cuando menos ya tengo una respuesta. History La historia is a knowledge of the past based upon es testimony. un conocimiento del pasado basándose en un testimonio. It's a record of the past based upon Es testimony. un registro del pasado basándose en testimonios. Somebody says, well, I don't believe that. Y alguien me diría, no, pues yo no lo creo. Well, A ver, pues, do you believe that Napoleon was the emperor of France? ¿creen ustedes que Napoleón fue el emperador de Francia? Well, yes. Sí, ¿no? Yes. How do you know? ¿Cómo lo saben? La historia. But testimony. Ah, es el You see, testimonio. every definition of whatever always has a weakness to it. Toda definición de lo que fuere siempre conlleva alguna debilidad por allí. The weakness of my definition La debilidad de mi definición is this. es esta. Is your testimony reliable? ¿Acaso el testimonio tuyo es confiable? If history is a knowledge of the past based upon testimony, Si la historia es un conocimiento del pasado basándose en testimonios, is that testimony true? ¿ese testimonio es verdadero? Is it reliable? Is it ¿Es accurate? confiable? ¿Es preciso? Now, there's 3 types of Ahora, testimony. hay 3 tipos de testimonio. One is written testimony. Uno de ellos es el testimonio escrito.
from documents that have been written out and passed on through letters and journals and books. Son aquellas cosas que fueron escritas en documentos, cartas y todo tipo de pergaminos. Another way we know history is through oral testimony. Otra manera en que nosotros podemos conocer la historia es a través del testimonio oral. People relating what happened. La gente transmitiendo, contando qué fue lo que sucedió. A third type of testimony Y el tercer tipo de testimonio is what I like to call physical es testimony. lo que a mí me gusta nombrarle testimonio físico. It would be like your fingerprints, Sería así como tus huellas dactilares, the configuration of your eyes, la configuración de tus ojos mismos, where they can identify every a person. manera de que puedan identificar a todas las personas. An exhibit, Una a exhibición, photograph, una fotografía, a signed, notarized un document, documento firmado, notarizado, physical testimony. un testimonio físico. So basically, we know history Entonces nosotros básicamente conocemos de la historia through written testimony, a través del testimonio escrito, oral del testimony, testimonio oral and physical y del testimonio testimony. físico. Somebody says, well, I'm not sure on that. Y alguien me diría, no sé si estoy de acuerdo con eso. Oh, say, let's go back to Che Guevara. Bueno, vamos a regresar a la cuestión del Che Guevara. Do you believe Che Guevara was killed October the 9th, 1967? ¿Crees tú que mataron al Che Guevara el 9 de octubre de 1967? Well, somebody say, well, Y yes. alguien diría, sí. How do you know? ¿Cómo lo sabes? You weren't there. ¿No estuviste allí? Testimony. Pues habría que algún testimonio, Written testimony ya sea el testimonio escrito, Oral testimony. testimonio oral and physical y testimony. el testimonio físico. For example, Por ejemplo, how do you know that in 1945 the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, Japan? ¿cómo saben ustedes que en 1945 se dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón? How do you know? ¿Cómo lo saben? You weren't there. No estuvieron ustedes allí. Testimony. Es el testimonio. That's how we know. De esa manera es que sabemos. I'm sure you all love football. Yo sé que a todos les encanta a ustedes el fútbol. Remember the first week of January 2008. Acuérdense esa primera semana de enero del 2008. Kaká of Brazil Kaká, este brasileño, was selected as the greatest football player in the world. se le escogió como el jugador de fútbol más grandioso del mundo. How do we know that's true? Como sabemos que eso fue cierto. None of us were there. Ninguno de nosotros estuvo allí. Not that I wouldn't like to have been. No quiero decir con eso que no me hubiera gustado estar allí. Testimony. Es el We testimonio. have photographs. Tenemos fotografías, We have oral testimony of tenemos people that were testimonio there. oral de gente que sí estuvo We allí. have written testimony, Tenemos newspaper, the testimonio internet, and all. escrito, el periódico, internet, todo lo We have demás. video, Tenemos video, television. televisión, We know through testimony. lo sabemos a través del No. testimonio. Christianity Ahora, el cristianismo is a knowledge of the past based upon testimony. es un conocimiento del pasado basándose en el testimonio. Now the question is, Ahora, la pregunta es esta. is the testimony true? ¿El testimonio es verdadero? Is it reliable? ¿Es confiable? Is it accurate? ¿Es preciso? Is what we have in the New Testament today what was written down 2,000 years ago? Lo que tenemos en el Nuevo Testamento escrito hoy es lo mismo que fue escrito hace 2000 años. In the next session, En nuestra próxima sesión we're going to look at the evidence of the testimony being true. vamos a contemplar la evidencia del testimonio que nos indica que es verdadero.